Cordial saludo, doctora, buenos días. Mi nombre es Eduardo Andrés Gómez Rodríguez, estudiante de Ciencia Política. En la actualidad estamos viendo políticas públicas inclusivas. Este trabajo es presentado a la doctora Cindy Joana Acevedo. El objetivo de esta presentación, lo primero que tenemos que entender qué son las políticas públicas. Y las políticas públicas no es solucionar el problema ya, porque las personas piensan que se soluciona el problema ya. No. La política pública es entender una problemática y ver cómo el conductor político le puede dar una solución. Por ende, la política pública es analizar y entender cómo las políticas tienen que ver con el acceso de personas a bienes y servicios y darle el hilo conductor para solucionar esa problemática. Muchas veces las políticas públicas no se solucionan con dinero. Hay que entender que políticas públicas se pueden solucionar con la integración de otras instituciones que sí tienen la capacidad de solucionar esa problemática. Doctora, nosotros vamos a hablar sobre la política pública de pueblos indígenas de Bogotá 2024-2035. Por la fecha entenderá que se pensó que fue creada por el alcalde Galán. No, esa política pública fue creada por la alcaldesa Claudia López. Y cuando hablamos de pueblos indígenas, queremos hablar de los pueblos indígenas que perviven o que persisten en Bogotá. Recordemos que la ciudad de Bogotá tiene una problemática, que cada vez que hay un problema, las comunidades se van hasta Bogotá y empiezan a quedarse. Y han generado una problemática que la alcaldía vio la necesidad de solucionar. Ahora bien, vamos a hablar de dos objetivos, el principal y los secundarios. El objetivo principal es reconocer la diversidad étnica, cultural de la nación colombiana. Recordar que no todos, hay unas condiciones diferentes en algunas comunidades, y este es las comunidades indígenas. Y lo primero que debemos entender nosotros como pueblo colombiano es entender que hay esa problemática y reconocer esa diversidad étnica y cultural que tiene unas culturalidades y multicultural. Los objetivos secundarios. El primero es garantizar el goce efectivo de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, revelar las variedades identidades y exponer los diferentes tipos de discriminación y desventaja que sean como consecuencia de la combinación de identidades. El tercero es enmarcar y brindar alternativas de desarrollo a las poblaciones que han sido excluidas tradicionalmente. Y el cuarto es la recuperación y protección de las lenguas nativas en el contexto de los pueblos urbanos. Ahora vamos a hablar de paradigmas de la política pública. Lo primero que hemos que entender qué es un paradigma. Y el paradigma es un lente el cual a través podemos analizar una problemática y entender cómo se debe solucionar esa problemática. Por eso vamos a hablar de paradigma. Ahora bien, vamos a hablar del paradigma de la igualdad, equidad y de la inclusión. Esta foto me parece espectacular. Podemos ver tres niños, uno alto, uno de estatura mediana y uno de estatura bajita, en tres fotos diferentes. La igualdad es darle a cada uno por igual. Por eso estamos viendo tres butaquitos acá, cada uno se le dio un butaquito. Eso es igualdad. Cada uno quedó con su butaquito. Igualdad. Ahora bien, equidad es entender que hay una problemática y entender que hay unas personas con una disminución. Por eso vemos un niño bajito, un niño mediano y un niño alto. El niño alto, en la equidad, no necesita un butaco para poder ver, no necesita, por eso vemos que no se le dio. El niño de estatura mediana, pues necesita un butaco para poder ver, se le dio uno. Y el niño pequeño necesita dos butacos para poder ver el partido. Entonces eso es equidad, dar de acuerdo a la necesidad de cada uno. Ahora bien, vamos a hablar de inclusión. Inclusión es un mundo sin barrera, porque aquí vemos en la equidad, el muchacho puede ver el partido, pero está sobre dos butacos, o sea, de alguna forma está peligrando su vida porque se puede caer. En la inclusión no, la inclusión estamos viendo un mundo sin barreras, que cada uno pueda ver el partido desde su ángulo, desde su perspectiva, desde su condición física, sin necesidad de correr riesgo. Por eso me encantó hablar de políticas públicas inclusivas de las comunidades indígenas, lo que es igualdad, equidad e inclusión.
Análisis de los objetivos políticos, de los objetivos. El primero, reconocer la diversidad étnica y cultural de la nación. Como dijimos anteriormente, el Estado colombiano es un Estado pluricultural, donde perviven o persisten gran cantidad de comunidades indígenas o condiciones diferentes. En Colombia existen 102 comunidades indígenas. En el departamento donde estoy viviendo yo en este momento, norte de Santander, viven 2 comunidades indígenas. Los Hugo, que quedan en Toledo, y los Barí, que son en la parte del Catatumbo. Cada uno, entre ellos, tienen condiciones diferentes, por ejemplo, su vocabulario es diferente. Ahí es que el Estado colombiano tiene que reconocer esa diversidad pluricultural y multiétnica. Por eso lo estamos viendo nosotros aquí. Segundo, garantizar el ejercicio efectivo de los derechos a la educación. Aquí en Colombia, por ejemplo, yo doy clases en la Universidad Francisco de Pablo Santander y hay estudiantes de la comunidad, comunidades indígenas. El Estado colombiano está en la obligación de reconocerles y darle la igualdad a esas personas para que puedan estudiar y puedan salir adelante. Reglamentar el funcionamiento del Consejo Nacional Indígena. Debemos recordar que eso está por Constitución Nacional, que las comunidades indígenas tienen un reglamento propio, una constitución propia que está permitida por la Constitución Nacional. Garantizar el goce efectivo de los derechos indígenas y colectivos de los pueblos indígenas que viven en Bogotá. Como mencionamos anteriormente, la gran mayoría de comunidades indígenas que están en Bogotá no son de Bogotá. Llegan a Bogotá por una necesidad del momento y se quedan viviendo por varios tiempos. Entonces, el alcaldía de Bogotá ve la necesidad de reconocerle a esos pueblos indígenas que tienen unos derechos y que el Estado debe compartir y ayudar a solucionar esos problemas, esa problemática. Análisis de los instrumentos públicos seleccionados. Pues lo más bonito de esto es entender que la política que estamos hablando se necesita de las instituciones para apoyar a la alcaldía de Bogotá para solucionar la problemática, pero también necesita un factor o un recurso económico. Y aquí analizamos que la política pública desde el principio está hablando de dar recursos propios de la Alcaldía General de Bogotá, recursos del Sistema General de Participación, recursos de regalías. O sea, está hablando de ya inyectar recursos económicos para solucionar la problemática que viven las comunidades indígenas en Bogotá. Conclusión y síntesis. Diseñar políticas públicas es un proceso confuso porque desafortunadamente gran parte de las personas que hacen las políticas públicas no entienden la problemática de las comunidades. Entonces, por eso muchas veces se ve un poco tardía en la solución de los problemas. Es por eso, es la necesidad de incluir personas que entiendan para poder perfeccionar esas políticas públicas. Doctora, y yo quiero dejarla con este pequeño video de una alumna Este es un video de una alumna de la comunidad Bari Motilón, el cual está hablando de su diosa Basira. Es un idioma diferente de nosotros no podemos entenderle, pero hay que reconocer la multiculturalidad y los idiomas que hablan. Doctora, muchas gracias, que pase buen día.